Buen día, soy la doctora Italia López Bueno, internista e infectóloga, y les voy a dar la plática de VIH. La agenda que vamos a manejar: antecedentes, la epidemiología mundial y nacional, cómo se manifiesta esta enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento, las actuales estrategias de prevención y lo nuevo en VIH. A inicio de los años 80 se reportaron los primeros casos de la infección por VIH. Esto se empezó a presentar como neumonías graves y lesiones cutáneas en hombres homosexuales. Es como se empezó a definir la primera ocasión la pandemia, hasta los casos que actualmente vemos en los hospitales. Actualmente, la enfermedad por VIH es una enfermedad crónica inflamatoria causada por el virus de inmunodeficiencia humana, que actualmente es tratable, no curable, pero ya con el tratamiento les condicionamos una calidad de vida a los pacientes similar a los de la población normal. El tratamiento debe de ser iniciado de manera temprana y oportuna para disminuir la mortalidad en estos pacientes. Una persona en la actualidad que se trata y logra un control de la enfermedad tiene muy bajo riesgo, este riesgo menos del 0.02% para transmitir la enfermedad. Y actualmente las siglas indetectables igual a intransmisibles significa eso, que una persona que está bajo control virológico ya no transmite la enfermedad en contacto sexual. Y en México, como en la mayoría de los países de todo el mundo, se cuenta con acceso al tratamiento de forma universal. ¿Qué es esto? Que es de forma gratuita, y esto se encuentra en cualquier unidad hospitalaria, sea pública o privada, y eso, como en otros países, fue a partir del 2015. Actualmente en el mundo viven más de 39 millones de personas con la infección por el virus del VIH, y de estos 39 millones, 1.5 son niños. En el año 2000 hubo 1.3 casos nuevos y más de medio millón de defunciones. En esta tabla vemos cómo después de África, Latinoamérica es de los países que mayor concentra tanto casos nuevos en adultos, en niños, y también defunciones asociadas a VIH. Afortunadamente, gracias al tratamiento que existe actualmente, que son tratamientos efectivos, accesibles, se ha visto una disminución global de los casos nuevos de VIH y así también la muerte. Esta estadística es reciente, de este año. Las nuevas infecciones en países desarrollados disminuyeron en un 21% y las defunciones casi un 40%. En Latinoamérica estamos todavía retrasados por diferentes factores, ahorita vamos a comentarlos, pero a finales del 2023 en Latinoamérica vivían más de 2.3 millones de personas con VIH, y si se fijan, de los países más prevalentes, el segundo lugar lo ocupamos en México, seguido únicamente de Brasil, que concentra más de 1 millón de casos nuevos, y en México 380,000. Esas son las estadísticas que nos ha reportado el CENSIDA junto con la Secretaría de Salud. Les comentaba, para el año 2023 teníamos desde el inicio de la pandemia hasta el año pasado más de 365,000 casos. Y la tabla de abajo es muy relevante porque inicialmente se creía que la epidemia estaba concentrada en hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, un porcentaje nada despreciable, un 20% de estos casos ya se presentan en mujeres. ¿Qué entendemos con esto? Que es una pandemia que puede afectar a cualquier tipo de población, indiferentemente del sexo. En esta otra tabla identificamos las principales edades en las que se presentan los casos nuevos de VIH. Vemos que más del 50% de los casos se encuentran en personas que están entre los 20 y 44 años. Sin embargo, no debemos de despreciar los casos nuevos que se presentan incluso en adultos de mayores de 65 años. Esto es importante porque este grupo de edad no se consideraba en riesgo y se omiten sospechar el diagnóstico, y si sospechamos el diagnóstico no solicitamos las pruebas. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Hagamos las pruebas a cualquier tipo de población, independientemente del sexo y de la edad.
Las mujeres embarazadas son un tema importante porque es la única situación en que el VIH es una urgencia de tratamiento. Entre más pronto iniciamos el tratamiento antirretroviral en una mujer embarazada, disminuimos el riesgo de que el producto se infecte de VIH y nazca con la enfermedad. Actualmente tenemos tratamientos antirretrovirales muy efectivos que logran controlar a las pacientes en un máximo de 2-3 meses. Las llevamos a un control virológico y no transmiten la enfermedad. Y vemos que los casos nuevos de mujeres embarazadas pues más o menos se han mantenido desde el 2018 hasta el 2023, entre 600 y 500 casos. Entonces todos estos casos de mujeres se deben de tratar urgentemente para evitar la transmisión perinatal. ¿Quiénes tienen más riesgo de adquirir la enfermedad por VIH? Ya les comenté, es independientemente de la edad, independientemente del sexo. Si hay 4 grupos de población que identificamos como población clave, no son los únicos que pueden tener la enfermedad. Aquellos que tienen hasta 35 veces más riesgo de adquirir la infección son aquellas personas que usan drogas intravenosas. Le siguen con 30 veces el riesgo trabajadores sexuales, de ahí siguen los hombres que tienen sexo con hombres o personas que tienen sexo con el grupo poblacional que les acabo de comentar, y las mujeres transgénero son también población clave para esta enfermedad. La historia natural de la enfermedad por VIH es muy variable dependiendo de cada paciente y dependiendo del estado de cada persona previo a la infección. Esta gráfica que ya se ha revisado en muchas ocasiones, cuando recién la persona se infecta de VIH hay un conteo de virus en sangre muy alto, pero el sistema inmunológico habitual logra contener la enfermedad, no la cura, la contiene, y así se puede mantener por muchos meses o años con cargas virales bajas, no tan altas como al inicio de la enfermedad, y van haciendo ahí un equilibrio entre niveles de virus y sistema inmunológico. Va pasando el tiempo y el sistema inmunológico se agota, o también se puede agotar por diversas situaciones, principalmente enfermedades oportunistas o la inmunosenescencia, que es el envejecimiento habitual del sistema inmunológico. Entonces, cuando se pierde esa batalla entre sistema inmunológico y carga viral, es cuando hay una depresión del conteo de linfocitos CD4 y es cuando empiezan a aparecer las principales enfermedades oportunistas. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Aquí en México, principalmente tuberculosis, toxoplasmosis, enfermedades graves por citomegalovirus, herpes, criptococo y nada despreciable coccidioidomicosis aquí en la zona del norte del país. Entonces, como les comentaba, no es la misma evolución que va a tener un paciente que se infecta a los 18 años, que se infecta a los 40 años, o alguien que se infecta o se diagnostica a los 60 años por los factores que les comenté previamente. El diagnóstico realmente es muy sencillo. Lo complicado de VIH es sospechar y ofrecer a los pacientes la prueba diagnóstica. En todos los hospitales están disponibles pruebas rápidas de VIH y estas pruebas ya no son como eran hace varios años, que tenían unos periodos de ventana o tiempos de resultados nada confiables. Las pruebas que tenemos disponibles en los hospitales son pruebas de 4ª generación que detectan el antígeno P24 del virus, y este antígeno empieza a circular en sangre a partir del 3er día, con más especificidad a partir del 7º o 10º día posterior a la infección. Entonces, con un pinchazo en el dedo, una gota de sangre, ponemos la gota en la prueba rápido y vamos a tener los resultados en 10 minutos. Esas pruebas son súper específicas, muy sensibles, con una sensibilidad y especificidad mayor del 95%. Entonces hay que ofrecer estas pruebas. Son muy comparables con las ELISAs que hacemos en un laboratorio convencional. Sin embargo, la facilidad y la rapidez de los resultados lleva mucha ventaja a las pruebas que utilizábamos antes. Ya cuando nos derivan a los pacientes, esos estudios son más específicos, los pedimos nosotros en las consultas, prácticamente son para confirmar. Sin embargo, si un paciente tiene 2 pruebas rápidas o una prueba rápida y una prueba de ELISA y tiene los factores de riesgo o alguna enfermedad que nos haga sospechar, se hace el diagnóstico de VIH y
Estos estudios, además de que son confirmatorios, los utilizamos en la consulta externa para vigilar la evolución de la enfermedad y corroborar que los pacientes estén tomando el tratamiento y logren control de la enfermedad. Esta curva y todos los marcadores que les marco en la derecha son todos los conceptos serológicos que podemos medir y vigilar durante el diagnóstico o el seguimiento de la enfermedad. Algo muy importante que deben de saber, y también es importante explicarlo a los pacientes: aunque estén bajo tratamiento, aunque estén en control de la enfermedad, siempre van a tener pruebas positivas, pruebas rápidas, pruebas de ELISA positivas. ¿Por qué? Porque el antígeno, mientras esté circulando el virus, siempre lo van a tener positivo. Y lo que nosotros vigilamos en la consulta, además de la carga viral, es el conteo de linfocitos CD4. Previo a iniciar el tratamiento antirretroviral debemos de hacer un abordaje, eso ya lo hacemos nosotros en la consulta, y este abordaje puede ser muy sencillo de hacer estudios complementarios como pruebas de función renal, hepáticas, otras serologías de infecciones como hepatitis B, C, sífilis, a llevar a los pacientes a estudios invasivos como tomografías, biopsias, colonos, endoscopías. ¿Y de qué va a depender esto? Pues de los síntomas que tengan los pacientes. Un paciente que se diagnostique en una etapa temprana con un conteo de linfocitos CD4 adecuado, más de 500, la posibilidad de que tenga una enfermedad oportunista es baja. Sin embargo, aquel paciente que debuta con fiebre, pérdida de peso o datos de neumonía, lo tenemos que someter a estudios invasivos, como los que les comenté principalmente. La enfermedad que debemos de buscar en todos los pacientes previo al inicio del tratamiento es principalmente tuberculosis, porque si hay tuberculosis tenemos que diferir el inicio del tratamiento unas semanas. Ya les comenté las pruebas confirmatorias, cómo está clínicamente con el conteo de linfocitos CD4, CD8, escrutinio de otras enfermedades, además de las que les comenté, clamidia y gonorrea. Actualmente se dice que las personas que tienen VIH y que son hombres que tienen sexo con hombres, más del 99% tienen infección por el virus de papiloma. El virus de papiloma es un virus latente que también tenemos que tener estrategias de prevención, vacunarlos para evitar el riesgo de cáncer y hacer escrutinios intencionados, así como a las mujeres se les hace el Papa Nicolau, hacer también ya sea hisopados anales con estudio de Papa Nicolau o colonoscopía. No olvidar que estos pacientes, además de estas enfermedades que les comenté, tienen mayor riesgo de tener otras enfermedades, por eso hay que vacunarlos: hepatitis A, hepatitis B, ya les comenté, vacuna de virus de papiloma humano, y todos los pacientes deben de estar vacunados de neumococo, actualizar sus vacunas de COVID e influenza. Estos son los estadios clínicos dependiendo de los síntomas que puede tener el paciente y el conteo de linfocitos CD4. Como les comenté, un paciente que nos llegue en una etapa avanzada, la palabra SIDA se dejará de utilizar próximamente, ya que confiere mayor estigma respecto a la enfermedad. Ahora estos pacientes los vamos a llamar enfermedad por VIH en etapas tempranas o enfermedad por VIH en etapas avanzadas, y esto nos va a definir según el conteo de linfocitos CD4 y el tipo de enfermedad con el que están debutando. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que nos pueden hacer sugerir que el paciente tenga un problema de inmunodeficiencia o VIH? Los pacientes que estén en una clasificación de tipo A son aquellos que no tienen ningún síntoma o tienen los síntomas de un síndrome retroviral agudo: disfonía, fiebre, adenopatías, diaforesis de no más duración de 2 semanas. Las enfermedades que entran dentro de la categoría B son aquellas infecciones o enfermedades que puede tener la población general, pero en estos pacientes se pueden desarrollar de una forma un poco más agresiva. Por ejemplo, angiomatosis basilar, una enfermedad pélvica inflamatoria, leucoplasia vellosa, displasia cervical moderada o severa y un carcinoma in situ. Más de 2 episodios al año de herpes zóster o que afecten más de un dermatoma. Púrpura trombocitopénica idiopática, síntomas constitucionales como fiebre, diarrea de más de un mes de duración o neuropatía periférica sin ninguna otra causa. Aquellas enfermedades categoría C o indicadoras de una enfermedad avanzada por VIH
o comúnmente conocida como SIDA, son aquellas enfermedades ya con un poco más de severidad, neumonías bacterianas más de 2 en un año, candidiasis esofágica, cáncer cervicuterino invasivo, coxicripto y criptoporidiasis, citomegalovirus, encefalopatía por VIH, úlceras solares por herpes de más de un mes de duración, histoplasmosis, sarcoma de Kaposi, linfoma de Hodgkin y presentaciones extrapulmonares o diseminadas de tuberculosis o infección por otro tipo de micobacterias no tuberculosis, la neumonía por neumocistis girovechi, que es de las causas más frecuentes de presentación, leucoencefalopatía multifocal progresiva, sepsis por salmonela, es una enfermedad definitoria de SIDA, toxoplasmosis cerebral y el síndrome de desgaste. El tratamiento antirretroviral, como les comenté, está accesible y disponible en todas las instituciones de salud en el país. Y recientemente se actualizaron las guías en México. Desde el inicio de la pandemia, como les comenté, al inicio de los 80s, hasta el año 85 al 89 únicamente se utilizaba y conocíamos un antirretroviral, la famosísima sidobudina. Era un medicamento, pues era lo que existía para el tratamiento, pero un medicamento con mucha toxicidad, muchos efectos secundarios a los pacientes. Y el concepto de barrera genética, ¿a qué se refiere? A que el tratamiento, la exposición a este tratamiento les confería riesgo de resistencia a los pacientes, entonces pronto fallaban a este tipo de tratamientos, entonces empezaron a desarrollar moléculas nuevas hasta utilizar las moléculas que tenemos disponibles ahorita, y son tratamientos mucho más sencillos de tomar, con una barrera genética mayor y menores perfiles de toxicidad. Les comentaba, en los años 90, 80, al inicio de la pandemia, son muy famosas estas fotos que publican de los cócteles de medicamentos, porque había pacientes que llegaban a tomar más de 20 pastillas al día para tratar el VIH y les conferían muchos efectos secundarios. Actualmente en México ya tenemos los tratamientos de una sola pastilla que están compuestas de 3 o 2 fármacos, y con eso es suficiente para tratar a los pacientes. Obviamente pacientes que no tienen ningún tipo de resistencia y que no tienen ningún otro tipo de comorbilidad. Les comentaba, en el 2019 fue la primera vez que en México se actualizaron las guías de tratamiento y unificaron los tratamientos que tenemos disponible en todas las unidades de salud. Y fue también la primera vez que nuestros tratamientos de primera línea son similares en países desarrollados como Estados Unidos y Europa. ¿Y por qué hicieron esta modificación? Además de la disponibilidad de estos medicamentos, los tratamientos que utilizábamos previamente, el famosísimo Atripla, que contenía tenofovir, emtricitabina y efavirenz, empezó a reportarse resistencia a estos fármacos, entonces ya no era un tratamiento ideal para ser utilizado en primera línea. Actualmente el tratamiento antirretroviral normaliza la expectativa de los pacientes que viven con VIH. En la era pretratamiento, un paciente que se diagnosticaba en finales de los 80s, en los 90s, lo mayor que le confería la enfermedad y el tratamiento respecto a la expectativa de vida era 8 años más su edad. Actualmente, si se fijan, en la era ya de los tratamientos actuales, la expectativa de vida es muy similar a una persona que no vive con VIH. La importancia del tratamiento, además de llevar a los pacientes a un control virológico, cortar la cadena de transmisión, el concepto de agotar o tratar los reservorios virales es importante, porque un paciente, entre más tiempo tardamos en iniciar el tratamiento antirretroviral, mayor carga viral se aloja en diversos tejidos, principalmente cerebral, pulmonar, cardíaco, renal, tejido linfoide, y eso a final de cuentas es un estímulo inflamatorio para todos estos órganos y a largo plazo puede haber deterioro de la función. Entonces, un inicio de tratamiento temprano, hay una disminución de los reservorios virales y confieres una mayor calidad de vida a los pacientes. Estos son los tratamientos que SENSIDA y las guías nacionales para el tratamiento antirretroviral de personas que viven con VIH sugieren. Las primeras 2 líneas de tratamiento es el frasco que les pongo a la derecha, es el famosísimo Biktarvy. Son
Es un frasco con 30 pastillas, cada pastilla tiene 3 medicamentos, Bictegravir, Tenofovir y Entricitabina. Y es un medicamento muy noble, muy fácil de tomar, accesible en todos los hospitales públicos del país, con muy pocas interacciones farmacológicas. Realmente de las interacciones que tiene es únicamente con tratamientos antituberculosos, algunos medicamentos que utilizan en psiquiatría, algunos medicamentos para tratar síntomas gastrointestinales. El otro tratamiento que pongo abajo es el dolutegravir abacavir lamivudina, o conocido como Triumec por la marca. Es un medicamento también muy efectivo con muy alta barrera genética, solamente que lo utilizamos en otro tipo de población. Realmente los tratamientos no están disponibles en primer nivel de atención, ya se tienen que derivar a los hospitales, que es lo que hacemos, y iniciar los tratamientos previo a una valoración, que es lo que les comentaba ahorita. Entonces, ya les comenté, el tratamiento está accesible, el diagnóstico está disponible, y toda esta facilidad para diagnosticar y tratar a los pacientes tiene que ver con las estrategias para el control de la epidemia, que es una meta que se quiere llegar según la OMS para el 2030. Y se trata de esto que seguramente lo han escuchado, son las metas 95, 95, 95. ¿Qué traduce esto? Tenemos que diagnosticar al 95% de las personas que viven con VIH, tratar al 95% de estas personas y llevarlos a un control de la enfermedad, es decir, a una carga viral indetectable. Si tenemos estas 3 metas en los pacientes, cortamos la cadena de transmisión y debemos de evitar los nuevos casos de VIH, y así como se debe de controlar la epidemia. Esto es lo que les comentaba: 95% diagnosticados, 95% en tratamiento y 95% en control virológico. ¿Cómo andamos en México? Según las estimaciones del CENSIDA, ya les comenté, más de 240,000 personas en tratamiento, pero si se fijan, estamos bajos de las metas que les comentaba, el 95, 95, 95. Se estimó que únicamente el 83% de las personas con VIH conocen su estado virológico, el 77% están en tratamiento y el 92% están en supresión viral. Si se fijan en estas 3 columnas, en la que estamos más cercanas a las metas es el control virológico. Y esto porque, ya les comenté, el tratamiento actualmente está disponible, y una vez que un paciente se diagnostica e inicia el tratamiento, en no más de 3, máximo 6 meses se encuentran en control de la enfermedad. Entonces ya los tratamientos no son una barrera para controlar la epidemia. Las otras estrategias para el control, ya les comenté: diagnosticar oportuna y tempranamente. Tenemos disponibles los tratamientos rápidos y efectivos. Hay que prevenir la infección, por eso ya les comenté la población clave o las personas de riesgo, y derivar rápidamente a los pacientes con casos nuevos. Otras intervenciones para mejorar el inicio del tratamiento es esto que estamos haciendo: capacitar al personal de salud y que estén sensibilizados respecto a la enfermedad, ofrecer las pruebas a cualquier persona que tiene contacto con un servicio de salud, no esperarnos a que tengan síntomas. Mejorar la disponibilidad tanto de las pruebas diagnósticas como de los tratamientos, y esto ajustarlo según las actividades que tiene cada paciente. El estigma hacia la enfermedad por VIH es el principal limitante para controlar la epidemia. ¿Por qué? Porque los pacientes que se consideran en riesgo no buscan las pruebas, no buscan la atención, porque van a ser estigmatizados o juzgados por sus comportamientos sexuales, sus actividades rutinarias. Hay que integrar el tratamiento, integrar las pruebas de VIH a los hábitos de vida común y corrientes. Un paciente busca sin ningún problema una prueba de diabetes, una prueba de colesterol, el antígeno prostático, pero no se atreven a buscar la prueba de VIH por el estigma y el rechazo que hay en la enfermedad. Y pues todo esto lo debemos de tener accesible a los pacientes, disminuyendo todos los costos previo al hospital que confiere buscar la prueba y acceder al tratamiento.
En Iztecali, en todos los hospitales de salud pública del país, están disponibles las dos estrategias principales para disminuir los casos nuevos de enfermedad por VIH. Una estrategia es el PrEP, que significa profilaxis preexposición. Estos medicamentos se les ofrecen a los pacientes como una forma preventiva a aquellos que entran en los grupos de mayor población de riesgo que les comenté previamente, y se les ofrece a los pacientes previo a un escrutinio. Es un escrutinio sencillo, se realizan pruebas de VIH, hepatitis virales, sífilis, pruebas de función renal, y se les ofrece este tratamiento en pastillas tomadas, y este tratamiento, si se toma de forma adecuada, reduce el riesgo de nuevas infecciones hasta en un 95%. La otra estrategia de prevención es el PEP, que es profilaxis post-exposición. ¿De qué se trata esto? Una vez que la persona tuvo un contacto de riesgo, ya sea por un contacto sexual que se considera alto riesgo, no uso de condón, una pareja desconocida sin protección, o también existe la exposición ocupacional, en el momento que estamos haciendo algún procedimiento hospitalario, que haya un pinchazo, personas de limpieza, recolectores de basura que tienen un pinchazo accidental con una aguja y no sabemos el origen de esto, se les debe de ofrecer la profilaxis post-exposición o PEP. Este también es un tratamiento farmacológico que se da por un transcurso de 28-30 días en los pacientes que tuvieran la exposición, y esto realmente es una urgencia. Está disponible en los servicios de urgencias de cualquier hospital porque se debe de empezar en las primeras 72 horas posteriores a la exposición. La norma oficial mexicana en el 2023 determinó que tanto las profilaxis que les acabo de comentar como los tratamientos antirretrovirales y las pruebas diagnósticas deben de estar disponibles en cualquier institución pública de salud y deben de ser ofrecidas y otorgadas al paciente que lo solicita, independientemente si es derechohabiente de la institución a la que se presenta. ¿Qué hay de nuevo en VIH y cómo ha seguido evolucionando todo respecto a esta enfermedad? Ya existen en México a partir de junio del 2024 las pruebas de autotest. Ya los pacientes ya no van a tener que ir a un hospital a buscar la prueba. Pueden buscar la prueba en una farmacia, como se busca una prueba de embarazo. Se hace un hisopado bucal con muestra de saliva, se pone en el dispositivo y en un transcurso de 10-15 minutos pueden tener el resultado de la prueba. Aquí lo que nos falta diseñar y perfeccionar en México es cómo esos pacientes van a hacer el enlace a la institución que les va a ofrecer el tratamiento. Les comentaba, en México y en la mayor parte del mundo usamos tratamientos con 3 fármacos. Actualmente hay tratamientos antirretrovirales en biterapia, es decir, con 2 fármacos que son iguales de efectivos y con mucho menos efectos secundarios. Incluso en la mayoría de los países desarrollados ya se tienen las administraciones intramusculares de los tratamientos. ¿Qué quiere decir? Los pacientes se ponen una inyección mensual, bimensual o incluso en ocasiones semestral. Es medicamento de depósito y ya se tienen que olvidar de estar tomando las pastillas diariamente. La vacuna de VIH sigue en investigación, todavía no ha surgido una vacuna realmente efectiva, pero hay mucha investigación y hay mucha inversión al respecto, así como en la cura del VIH. ¿Qué concluimos de esta plática? No olvidar que la enfermedad por VIH sigue siendo una epidemia activa y sigue causando muertes en todo el mundo. Esto ya no debería de pasar. Esto es secundario a diagnósticos retardados. Las personas que viven con VIH deben de tener condiciones médicas similares a la población que vive sin VIH, porque el tratamiento es universal y ya les comenté, la expectativa de vida es similar a la población que no vive con VIH. Hay que ofrecer estas pruebas de detección de forma oportuna, sin estigmatizar ni discriminar a las personas. Ya les comenté, independientemente del sexo, edad u orientación sexual. Un diagnóstico oportuno va a impactar positivamente tanto en la expectativa y calidad de vida en las personas que viven con VIH, y hay que identificar a las personas de alto riesgo, ya sea para ofrecerles las pruebas, y si no detectamos VIH no termina ahí, hay que derivarlos para los tratamientos preventivos.
Cada 1 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud hace una conmemoración respecto al Día Mundial de SIDA. Cada año tiene un lema diferente. Este año fue Sigamos el camino de los derechos. ¿Por qué? Porque la salud, los tratamientos y la no discriminación es un derecho para todas las personas. De mi parte es todo. Dejo mis datos de contacto y gracias por su atención.